Bien. Como verán, estoy dos veces, estoy duplicado. Está el Luciano Narigoni simétrico y el otro que está filmando. Voy a compartir con el simétrico. A ver si... Un segundo. Bien. Bien, ¿se ve? Sí, perfecto. Bien. Bueno, buenos días. Gracias por la atención. Voy a hablar sobre herramientas de producción de imágenes técnicas a escala planetaria en el contexto del proyecto arquitectónico. La presentación posee tres secciones. La primera describe la agenda estética del realismo, su relación con la pintura y la arquitectura, y su postura respecto a la abstracción. La segunda consiste en dar cuenta del linaje estético y de abstracción que atraviesa el desarrollo del dibujo arquitectónico a escala territorial desde la modernidad hasta la actualidad, con algunos ejemplos. Y la última sección vuelve al principio, juega con las problemáticas identificadas en la segunda para plantear lineamientos proyectuales en los que el cómputo planetario, la imaginería satelital y la inteligencia artificial sean capaces de trazar líneas de fuga hacia una práctica disciplinar expandida. Bien, comencemos. Ahí va. En su libro La obra de arte en la época de su reproductividad técnica, Walter Benjamin describe la arquitectura como el trasfondo de nuestra experiencia cotidiana. Su concretitud define nuestra percepción sobre lo que es y no es real. De esto se desprende que producir una fisura entre realidad por un lado y percepción por el otro permite elongar el régimen de atención al que la arquitectura se expone, lo que conlleva una revaluación de los límites de lo posible. De construir esa fisura y desde allí redistribuir lo sensible trata la agenda estética del realismo. El corte de la diapositiva anterior pertenece a esta fachada, exactamente entre el límite entre interior y exterior. El corte es correcto, era correcto en su representación y es verosímil. Y al ver esta imagen, lo primero que uno piensa es, wow. O mejor dicho, al ver el corte, lo primero que uno piensa es, wow, qué jugados esos pisos, o no hay chances de poner una mesa, o es imposible venderle ese departamento a alguien. Pero al ver la fotografía, uno da cuenta que lo que vi era real, pero que su forma de aparecer era extraña, y que por unos instantes uno pensó en desniveles, cielos rasos bajos, encogimientos, mesas raras, adultos mayores cayéndose al piso, denuncias. En fin, en un abanico de posibilidades arquitectónicas que sin ese gap entre realidad y representación difícilmente hubieran surgido. De eso se trata el realismo. Por otra parte, la calle, el camión y los árboles efectivamente están enfrente del edificio, como se ve en la foto, o no. Uno ya no puede saberlo y tampoco es que importa. La duda ya está planteada y con ello una forma de imaginación alternativa. El realismo se enfrenta a la cosa en sí misma y para hacerlo recurre a la abstracción. Esta surge de las artes como forma de emancipación de discursos externos a la obra en sí. Cuadrado blanco sobre fondo blanco es un caso ejemplar. Como la obra no representa nada más que sí misma, lo único que queda por ver es la obra. Este es el tipo de abstracción que vuelve a los objetos más reales, dado que nos conduce a modificar nuestro régimen de atención a las pinceladas, las variaciones tonales y las relaciones espaciales. Aquí abstracción por un lado, el realismo, están orientados a la construcción de realidades alternativas emergentes desde lo estético. Sin embargo, la pintura y la arquitectura no necesariamente comparten linajes de abstracción. En arquitectura, la abstracción tuvo por finalidad ser un vector para la administración de la vida y la materia. El surgimiento del dibujo arquitectónico y su desarrollo dan cuenta de este proceso de progresiva correlación entre realidad y representación mediante el uso de la geometría como forma de conocimiento, producción, control, validación estética y científica. Mario Carpo describe el dibujo arquitectónico como una tecnología de compresión de información material, temporal y espacial. El arquitecto moderno se define por el uso de esta tecnología que la distancia de lo que produce y vuelve más remota y más abstracta su práctica. Las características del dibujo, en tanto hecho material, se definen en su dimensión o resolución, su grano, su capacidad de reproductibilidad técnica y los recursos que se le destinan.
Cada desarrollo tecnológico modifica la relación entre estos parámetros, distancia aún más al arquitecto y expande su campo operativo. Abstracción, representación y realidad pueden ser puestos al servicio de lo que Pier Vittorio Aureli define como ciudad, según él, la arquitectura que constituye a un emplazamiento urbano determinado, o su contracara, la urbanización, que es el proceso de reproducción del capital a través del entorno construido. Respecto al primer caso, se tiene, por ejemplo, a las Instaurate Urbis de Pirro Ligorio y de Giovanni Battista Piranesi, en donde el rigor arqueológico y representacional se canalizan en pos de una reconceptualización y reorganización de Roma. La ciudad es un archipiélago de obras representativas enrarecidas, mientras que lo urbano desaparece junto con prácticamente todo el resto del contexto. El exceso de arquitectura produce una ciudad otra, una cuya percepción y organización proponen otras relaciones estéticas y políticas. Por su parte, la urbanización se inscribe en lo que Peter Eisenman describe como las tres mitologías modernas. Verdad, es decir, el correlato entre real y representación como forma de autoridad y como prueba. Razón, el discurso y el método científico. E historia, lineal, orientada a un fin único y universal. Aquí la dinámica entre norma y herejía de Piranesi ya no tiene lugar. El discurso no es artístico, sino científico, y su finalidad no es la creación de realidades sugerentes, sino la perpetuación de lo ya conocido. Los dibujos de Giambattista Noli para Roma, Los dibujos de Giambattista Noli para Roma y Luis Bretés para París dan cuenta de ello. Sus tamaños, ahí en la leyenda de las imágenes se dice el tamaño de cada una, si lo notan con los anteriores son progresivamente cada vez más grandes. No solo dan cuenta de su tendencia, que es debatir sobre tecnicismos y no sobre ideas, sino su abrupta caducidad. El dibujo arquitectónico no puede sostener el ritmo que el sprawl urbano y la creciente globalización impusieron desde la primera revolución industrial. Las tecnologías mediadoras del marco, el grano, la resolución y de recursos materiales encuentran sus límites, y de allí en adelante de su calibración dependen la distribución de incumbencias entre las disciplinas del hábitat. Grano fino y marco pequeño para la arquitectura, grano grueso desde el lado de la simplificación en realidad, y marco grande para el planeamiento urbano. En este sentido, la cartografía militar constituye un caso singular. Aquí el dibujo se convierte en un campo de intensidades, en un soporte multimedial, compresiones de escala, topografías, vectores de disparo, piezas arquitectónicas, narraciones y notaciones. El sentido se construye colectiva y promiscuamente. Su espacio de acción, la ciudad y el paisaje, da cuenta que otra vez que el desarrollo de unas tecnologías de compresión de información conlleva un salto por un lado de escala y por otro de expansión disciplinar. Sin embargo, estas innovaciones resultaron insuficientes para modificar significativamente el accionar específicamente arquitectónico. Al fin y al cabo, hasta finales del siglo XX contamos con exactamente las mismas tecnologías que nuestros pares siglos atrás. El modo de construcción de sentido territorial para la arquitectura, desde la arquitectura, pues sigue siendo el archipiélago, y de donde el dibujo arquitectónico no llega, diagramas y narrativas salen al auxilio. Podemos ver esto en los collages de Arquígramo, Superestudio, o incluso en prácticas contemporáneas como la de Design Earth o NM Studio. La utopía pierde su potencia crítica tras devenir en modo de reproducción de las ansiedades internas del capitalismo tardío, deviene un tipo de entretenimiento. Pero si bien el primer giro digital no trajo consigo una expansión significativa de ese ítem de accionar disciplinar, sí trajo algo que nos retrotrae al inicio de la exposición, que desde la aparición del dibujo asistido por computadora, técnicamente los arquitectos ya no dibujamos, sino que lo que producimos son collages digitales. Lo que hacemos cuando decimos que dibujamos en programas modelados se asemeja más a la fotografía que al dibujo, dado que las imágenes digitales se rigen por los parámetros de matiz, saturación y luminosidad contenidos en píxeles. Este viraje de dibujo a la fotografía digital no es casual, ya que coincide con un fenómeno muy reciente de la historia del planeta. La Tierra tardó unos 4.600 millones de años en crear una inteligencia capaz de producir dispositivos, satélites, que le permitieron observarse a sí misma desde el espacio. El segundo giro digital, según Carpo, consiste en apropiarse de la fuerza bruta de cómputo y visualización planetaria. Gracias a estas tecnologías, la arquitectura tiene la posibilidad de reencontrarse con la escala territorial, ya no desde la utopía crítica, sino desde el extrañamiento silencioso e infraordinario operante en la imagen técnica. En este sentido, la planta deviene cartografía, los límites de la detectabilidad, su campo operativo, la verdadera construcción,
y las ficciones se presentan como hechos tan verosímiles que incomodan, y la materia se encuentra sensada y digitalmente simulada. Si, como escriben Neil Brenner y Nikos Katsikis, la urbanización es un proceso conectivo y de alcance planetario, del cual no hay una fuera, entonces ha de existir, retomando Aureli, una arquitectura más allá del archipiélago, una que embeba la condición planetaria y se relacione únicamente con el proceso urbanizatorio. La cartografía planetaria, en tanto matriz multimedia y multiagente de orquestación de temporalidades, subjetividades, territorios, flujos materiales y metabólicos, es capaz de empujar los límites de la performatividad arquitectónica hacia la imaginación geográfica y la apropiación territorial, y propone como práctica la creación de múltiples mundos extraños para un solo y único planeta. Gracias. Gracias, Luciano. Muy bueno. Te agradezco. Buenísimo. ¿Voy yo ahora? Vamos, Sergio. Sí, vas vos. Buenísimo, Luciano, un placer. Gracias. Bueno, digo, es ridículo como empezar y no decir nada, pero buenísimo, 1000 temas para pensar. Ahora esperemos poder discutir demasiados temas. No llegamos más, sino, no llegamos más. No llegamos más, pero ahí estamos. ¿Estoy compartiendo pantalla? Sí, perfecto, perfecto. Perfecto. Bueno, nada, voy a hacer la presentación, voy a tratar de hacer una síntesis muy veloz de algunas problemáticas que me vienen interesando. En ese sentido, lo que voy a presentar es un modelo de proceso de proyecto producido por actualización. Voy a tratar de presentar un modelo que estuve haciendo y que estoy pensando, juntando varias cosas que ahora te voy a contar. O sea, parto de la base que la arquitectura es una disciplina creativa y que el proceso de proyecto es el modo, el medio y el instrumento que utiliza. O sea, me parece que sea el modo, el medio y el instrumento es como mucho, y es muy interesante que eso suceda, y es el modo que utiliza para producir, pensar y estudiar. O sea que me parece que para mí es muy interesante meterse ahí si queremos conocer un poco más de la disciplina, no como contenido en sí mismo, sino como modo de pensamiento y como modo de organización, producción. Entonces, me parece que es interesante que me parece interesante afirmar que el proceso de proyecto es un modo de innovar, un modo de crear. O sea, en sí mismo el proceso de proyecto tiene capacidades propias, más allá de, obviamente, la participación humana, la subjetividad. No estamos hablando de eso, sino que estamos hablando de la interioridad del procedimiento que en sí mismo pareciera ser proclive a innovar y a crear, porque la idea es que engloba para mí como un montón de procedimientos que favorecen a que las producciones se generen emergencias o emergencias imprevisibles o cosas imprevisibles que surgen del mismo procedimiento. O sea, en ese sentido me parece que el procedimiento tiene esa característica y esa cualidad. Entonces, para pensar esto un poco, la idea general es que una cosa que me pareció interesante estudiar en algún término respecto al proceso creativo más interesante que conocemos, que no tengo dudas que es el más interesante que tenemos dando vueltas, que seguramente es el proceso de la evolución, el proceso de la vida, o sea, justamente se llama la creación, no es de casualidad. Digamos, me parece que el proceso creativo que ha tenido la evolución de la vida nos da por mucho para aprender. Y en ese sentido me centro mucho en una mirada, digamos, porque ahí también hay múltiples miradas internas, muchas cosas que estudiar, pero me interesa una visión de Bergson, Henri Bergson, que plantea de alguna manera como algún mecanismo de actualización que después, años después tomó Deleuze y reinterpretó, y también me parece interesante, que ahora voy a desarrollar un poquitito, como es el proceso de actualización, que a su vez lo que yo estoy tratando es de actualizarlo, a su vez al proceso de actualización, para incorporarle conocimientos que tenemos ahora, o conocimientos arquitectónicos, disciplinares específicos, para ver cómo es el proceso de proyecto creativo en ese sentido. Entonces, desde esta área, más el pensamiento de algunos científicos como Bateson y después muchos posteriores, que afirman muy positivamente que en el laboratorio no puede aparecer nada nuevo sin información. O sea, que no puede generarse una transformación, un cambio, una novedad o algo que no estaba antes si no hay una información presente. Entonces, me parece esos dos campos que en realidad se juntan, porque Bergson también los plantea bastante parecido,
Y el tercer campo de trabajo son, obviamente, discusiones académicas con cientos de pares, al mismo tiempo con libros leídos, cosas estudiadas, cursos dados, no sé, ese tipo de cosas materiales que voy a mostrar un poquito. Pero estas cosas académicas fueron sobre todo hechos en la UBA y en Ditela, son los dos lugares donde trabajé más. Voy a presentar un modelo de proceso de proyecto que tiendo a pensarlo como un instrumento, como una herramienta, que nos permita conocer un poco más cómo es el asunto, y al mismo tiempo darnos pistas o modos de producir, o sea, producir metodologías. O sea, estoy tratando de generar unos modelos que nos permitan producir metodologías y modos de pensar arquitectura, en el sentido, por supuesto, de innovar, de crear, de inventar, y que tengamos lo más claro posible, y es una visión. O sea, lo que me parece muy interesante es que el modelo no es excluyente, o sea, puede compatibilizar con otras miradas, pero me parece que es una línea muy potente de pensamiento para transmitir el conocimiento, para destrabar procesos estancados y de aprender a producir proyectualmente mejor, que me parece que es un poco la gracia que tiene la arquitectura. Entonces, dicho eso, digo dos cosas más y voy a tratar de presentar el modelo rápidamente. O sea, por un lado, es que lo centro en dos cosas que me parecen fundamentales, porque si no, no se entiende el modelo. Una es que esto se desarrolla en el tiempo, que un proceso implica tiempo, o sea que no son cosas instantáneas, sino que están desarrolladas en el tiempo, entonces en ese sentido es el primer planteo. Y la otra, que el desarrollo en sí mismo es dinámico, o sea que se está moviendo internamente, no es una cosa fija, sino que el proceso de proyecto en ese tiempo está transformándose todo el tiempo. Si esas dos son las bases, a partir de eso voy a tratar de abrir el modelo. Acá les voy a presentar como la primera versión del modelo, que es una versión rápida para entender la problemática total, y después voy a uno un poco más específico para desarrollar algunas partes, pero muy rápidamente, espero no pasarme el tiempo. El modelo de proceso de proyecto por actualización, o sea, yo lo considero como que el modelo de proceso es una transformación positiva, o sea, es una transformación. No es o sea, si hay proceso, hay una transformación, la transformación es positiva, y es positiva mediante una fricción y una negociación, o sea, un problema que surge por incorporación de información. Esto es la base de lo que estoy tratando de plantear. Después aclaro que tiene retroalimentación, porque me parece que es súper importante, pero lo que estábamos hablando es que es esta incorporación de información, ¿no? Entonces, voy a presentar el modelo para ver si se entiende claramente. El tema es así. Yo lo veo, empezamos de un momento que el proceso ya está comenzado, porque quiero saltearme el comienzo por un momento. Lo voy a decir al después, pero me parece que es la manera de entenderlo más fácilmente. Entonces, en cualquier momento que estamos trabajando en un proyecto, ya empezó el proyecto, tenemos un material, una organización en desarrollo. Tenemos algo en una computadora, en un dibujo, en una maqueta, en un modelo, en lo que sea, tenemos una organización en desarrollo de algún tipo, y tiene una fuerza de cohesiones, o sea, quiere decir que tiende a mantenerse estable, o tiene un tipo de estabilidad. Si no, se desarma, y no tenemos eso que podríamos llamar material de trabajo, que es lo que vamos a después determinar cómo es que es el comienzo. Pero tenemos esta organización en desarrollo, y esta organización en desarrollo, el proceso de proyecto, lo que sucede o lo que pareciera suceder, lo que estamos viendo en muchos casos, y en eso comparativamente también con cosas que plantea Berzón, es una activación. Hay una activación y la activación genera un problema. O sea, pero para activarla, ¿qué activa a esa organización para que se desarrolle? La activa una incorporación de información. O sea, no hay otra cosa pareciera que una incorporación de información. Después, justamente, este problema de incorporación de información es lo que más me interesa abrir, me parece que es muy interesante abrirlo, o sea, cómo los arquitectos producimos información o de dónde sacamos la información para incorporar. O sea, si esto lo activa y esto genera el proceso que estoy mencionando, es una instancia súper importante que ahora lo voy a abrir. Pero cuando está la incorporación de información, que se genera el problema, entonces empieza a haber una fricción, lo que decía, una negociación, un intercambio, empieza a haber una pelea, una batalla. ¿Por qué? Porque la fuerza de cohesión original trata de mantenerse, ¿sí? O sea, que es eso, pero al mismo tiempo se tiene que modificar porque la incorporación de información genera una molestia, genera una fricción, genera algo, y eso sería una cosa de adaptación, o sea, requiere una adaptación, o sea, el organismo, la organización que se está desarrollando,
requiere reestructurarse, organizarse en ese intercambio. Entonces necesita adaptarse para no morirse, para no perderse. Pero al mismo tiempo, el proceso para que sea creativo, o el proceso para que sea, en ese sentido, como estamos hablando, es como lo tomamos de la evolución, es que requiere también un beneficio. O sea, no solo tenés que adaptarte a la información nueva, sino que tenés que beneficiarte de eso. O sea, tenés que sacar positividad de aquello que estás incorporando. Entonces, cuando se incorpora esa información, se genera intercambio y se adapta y se genera el beneficio, existe una mutuación, una transformación, ¿no? Entonces ahí podemos evaluarlo más porque vemos más la mutación o lo determinamos o lo reconocemos. Aparecen cualidades emergentes, propiedades emergentes, cosas que no estaban antes, aparecen desarrollos, muchas otras cosas que ahora vamos a ir mencionando. Entonces, cuando sucede esto, mi mouse lo ven, ¿no? Sí, ¿no? Sí, perfecto. Entonces, pasa a la organización en desarrollo nuevamente, porque esto se transforma otra vez en el material de trabajo. O sea, esto es un círculo infinito que se sigue dando vueltas, y uno puede dar vueltas, y este es el proceso de proyecto arquitectónico, y particularmente esto es lo que llamamos proceso de actualización. El proceso de actualización sería una organización que es activada por un problema, generando un problema por incorporación de información, hay un intercambio, se adapta, muta, transforma, vuelve a realizarse, y así sucesivamente. Esta es la lógica del proceso de proyecto general, de la visión que estoy planteando. Y en algún momento, porque se nos acaba el tiempo, porque nos parece que lo que estamos produciendo es suficientemente robusto, porque tiene las cualidades que estamos, o reconocimos cualidades nuevas, se genera digamos, es el mismo estado en realidad, pero nos lo saca del sistema diciendo, si esto es la creación, es el proyecto, lo determino y lo instauro de alguna manera, que obviamente tiene sus movilidades y podríamos seguir discutiéndolo acá, pero me parece que sale del sistema porque no sigue girando en esta rueda infinita. Hasta ahí sería como la situación general, y ahora sí quiero agregar, para que esté claro lo que estábamos planteando, el origen, que para mí, y en esta discusión y este planteo que estamos haciendo, se origina con un material de trabajo que habría dos líneas posibles, o constituirlo, o sea, crearlo uno intuitivamente, más o menos intuitivamente, o tomarlo a elección de las existencias del observo histórico, de formas, de organizaciones, ¿cómo se llama?, de tipologías, de lo que queramos hacer, no importa, digamos, ahí tendríamos un montón de discusión para hacer. No me voy a centrar en esta presentación en el material de trabajo, me voy a centrar un poquito más en la incorporación de información, porque si no me parece que no llegamos a todo. Este es un segundo cuadro, un poco más desarrollado, no sé si estoy bien con el tiempo, no me lo tomé, pero tengo unos 5 minutos más para... Sí, ¿no? ¿Muy bien? Sí, Bien. dale, tranquilo, que hasta 2:10 tenemos. Perfecto, no, Todo para vos, digo, para rápido. compartir, pero sí, estamos con tiempo bien. Bueno, esto es lo mismo que planteaba antes. Hay una organización en desarrollo, una activación por incorporación de información, un intercambio, una mutación y una creación. Acá en el medio se da vuelta todo el tiempo, ¿no? Porque acá puse el signo musical, porque no sabía cómo ponerlo para para que funcione bien, que esto va girando. Al mismo tiempo, esto es el proceso que se llama actualización, que la actualización sería la transformación positiva, pero también le incorporamos el problema de la retroalimentación. O sea, el proceso no es lineal el tiempo únicamente, sino que modificaciones de incorporación de nuevas dimensiones que se revelaron en el desarrollo, o sea que no las podíamos haber visto antes, se incorporan al mismo procedimiento, entonces tiene como bifurcaciones en principio no lineales. Entonces, simplemente les planteo rápidamente el cuadro como está planteado, para que en todo caso espero que después cuando lo vean, o sea, si les interesa lo podamos discutir más. La organización de desarrollo que tiene la cohesión tiene lo que es una cosa muy interesante para producir, y que en general se hace de una manera u otra, más o menos consciente, es un desglose conceptual, una descripción de lo que existe. O sea, de este material que tenemos, o sea, lo reconocemos, y ahí podemos poner componentes, relaciones, sistemas, protocolos internos, atributos, cualidades, comportamientos, porque hay una lista de situaciones que terminan como intercambios o medios o capacidades que la organización tiene, o sea, relaciones con el exterior, etc. Y esto es como una lectura que a veces se hace más o menos intuitiva. En el segundo caso, cuando empezamos con al material de trabajo activarlo por incorporación de información, acá hago una descripción diferencial de lo que es información interna de información externa. Información interna sería como, de alguna manera, afectar estas cosas que nosotros reconocimos internamente. O sea,
En los dos casos hice como el modo de actualización lo sinteticé en actualización por intensificación, por transformación o por expansión. O sea, intensificación es como aumentar y disminuir la cantidad de lo que estamos encontrando. Transformación es cambiarlo, o sea, generar un cambio, a veces interior, a veces exterior. Y la expansión, en todo caso, es como extenderlo de alguna manera y reproducirlo, o utilizarlo, o verlo en este tipo de niveles. Entonces, esto, yo cuando estoy empezando a ver, cuando veo esto, digo, se entiende que esto podría ser de cosas tan tontas como agregarle una información de decir, bueno, cambio de programa, o cambio de cosas, o qué relación tiene con el exterior, o un problema solamente. Todo el problema ecológico es un problema, sin ningún lugar a duda para mí, de reconocimiento de la relación con el exterior que tiene una organización arquitectónica en este sentido, ¿no? ¿Se entiende? Digo, como qué produce el exterior, digamos, me parece que es como una incorporación de información, o un pedido, una solicitación, ¿no? Un requerimiento de un nuevo comportamiento. Esto sería requerir un nuevo comportamiento. Doy como ejemplo, requerir un nuevo comportamiento implicaría decir, bueno, quiero que no emanen tantos problemas, o como es el tema del calor, o digamos, problemas de cualquier tipo que nosotros podamos mandar. Los proyectos paramétricos, los proyectos de variaciones de variables también son variaciones internas. ¿Se entiende lo que digo? O sea, simplemente lo que estoy detectando acá es los modos que voy encontrando de reconocimiento, de incorporación de información para que el sistema se abra. Pasado eso, está el problema de negociación, que es con adaptación y beneficio, que venía diciendo antes, y lo que pasa en las emergencias es que hay desarrollos, acontecimientos, o surgen cosas, o hay cambio de grado, cambio de clase, discusiones que venimos teniendo hace muchos años, que en realidad en esta instancia también vuelven a ser reconocidos, vuelven a ser pensados, pero que tienen una particularidad que es muy interesante, que es un proceso de cambio y continuidad al mismo tiempo. Son transformaciones producidas, pero siempre por continuidad. O sea, incluso la ruptura, a mí alguna vez me interesó cuando Heidegger dice que de repente al pasar dice, se produce un cambio, lo que implica una continuidad. Digo, sí, implica una continuidad. O sea, en este tipo de procesos requiere continuidad, incluso el cambio es una ruptura que contiene continuidad en sí misma. Entonces, acá vamos al loop, y después tenemos el proceso instaurado en esos términos. O sea, más lo que me interesa acá, que alguna vez, no sé, tenemos la posibilidad, pero digamos, las discusiones de qué implica, cómo son los componentes internos que tiene un proyecto, qué problemas tiene de incorporación de información, cómo funciona este modelo, me parece que es el tipo de cosas que estoy tratando de plantear. Acá simplemente, y para terminar muy rápidamente, algunos tipos de ejercicios que venimos haciendo, donde reconocemos información, diagramatizamos de alguna manera relaciones, o los ponemos en las computadoras, diferenciamos, pero manejamos problemas de información, y esos problemas de información los vemos cómo se activan, vemos cómo son los sistemas de adaptación, o estos son en procesos urbanos. Estamos haciendo en tela, por ejemplo, con Pablo Bionti, estamos trabajando sobre estos desarrollos de materiales de trabajo en producciones urbanas, donde reconocemos informaciones diferenciadas, y las relacionamos, en este caso más vía computadoras, o vía más sistemas de Hopper, etc., o sistemas de evolución desde plantas hasta otras cosas como produciendo por incorporación de información, o esto que es un trabajo también de reconocimiento de información y manipulación de información en un lab que hicimos con Jesse Reiser en Introducción al Proyecto Urbano. Nada, simplemente planteo eso, creo que estoy en los 10 minutos seguramente, y nada. Interesantísimo, Sergio, mil gracias. Muy bueno. No, un placer. Muy bueno. Ahora después abrimos consultas y preguntas. Emi, ¿querés seguir vos? Dale, ¿qué tal? Buen día a todos. Un gusto compartir la mesa con todos ustedes. Voy a compartir pantalla. ¿Se ve? Sí, sí. Bueno, voy a hablar sobre la potencia de una arquitectura intensiva. Ante la creciente especialización disciplinar, la potencia de una arquitectura intensiva se propone como ampliación de las capacidades del proyecto y sus procesos. Esta proposición plantea una serie de problemas. ¿Qué implica hablar de potencia?
¿A qué nos referimos cuando asociamos la condición intensiva a la arquitectura? ¿Cuáles son las capacidades del proyecto y sus procesos? Podemos comenzar por pensar el proyecto en su versión institucionalizada, tanto al interior de los ámbitos de formación como en el ejercicio profesional. El proyecto institucionalizado está sometido a lógicas de poder y se encuentra regulado por códigos y formas, lo que lo convierte en un ejercicio de control. Uno de los instrumentos principales para ejercer control es la cuantificación, lo que transforma la disciplina en un problema extensivo, con una fuerte tendencia canonizante y tecnocrática. Es decir, la disciplina como construcción de modelos cerrados basados en lógicas de optimización y eficiencia. Es ante estas lógicas de poder que se plantea como alternativa la noción de potencia como capacidad de acción, de despliegue de fuerzas y sensibilidad afectiva. Esta sensibilidad es central para las capacidades del proyecto y sus procesos, ya que incorpora a la capacidad de afectar, que bajo la condición de poder implica el dominio de lo otro, la capacidad de ser afectado, estableciendo comunicaciones colaborativas ajerárquicas. Una ontología plana, siguiendo a Manuel de Landa, que no debe confundirse con un achatamiento de las diferencias. Nos referimos a la continuidad entre las cosas independientemente de sus diferencias. Este concepto es tomado por Gökhan Kodály a partir del pensamiento de Spinoza, proponiendo como alternativa a la noción de jerarquía la de heterarquía. Pasando de una concepción vertical jerárquica, que ubica en la parte superior a Dios o a la especie humana, y desciende hasta los objetos inanimados como las rocas y los edificios, hacia una concepción horizontal heterárquica, un continuo diferenciado a través de distintas modalidades. La tensión entre poder y potencia, entonces, alimenta fricciones entre teoría y práctica, marcando límites disciplinares y materiales que incrementan la inercia de lógicas mecanicistas de pensamiento binario. Un pensamiento binario que establece la separación entre cultura y naturaleza, lo humano y lo no humano, y todas las combinaciones que estos pares o similares promueven. Este pensamiento está tan arraigado que muchas veces opera en segundo plano sin que nos demos cuenta, provocando la pérdida de plasticidad proyectual. Lo cuantitativo, decíamos, es el dominio de la extensión, mientras que lo intensivo opera sobre las cualidades de las cosas. Lo cuantitativo está presente en distintos requerimientos a los cuales deben de responder los proyectos. Una cierta cantidad de metros cuadrados distribuidos programáticamente, un terreno con una ubicación específica y medidas precisas, que mediante códigos y coeficientes establecen qué es lo que se puede hacer y lo que no, y a su vez la concreción física de los proyectos depende de materia previamente fraccionada para su comercialización y manejo más eficiente. Lo cuantitativo también opera como instrumento de control representativo, ya sea que se trate de documentaciones gráficas convencionales, que a distintas escalas muestran a qué se debe llegar y cómo hacerlo, o certificaciones de sustentabilidad, o mapas de datos, o incluso construcciones paramétricas en donde lo que se necesita a todo momento es asignar una unidad específica a los distintos parámetros involucrados. Esto por nombrar solo algunas. A diferencia de las propiedades extensivas como la longitud, el área, el volumen, que son divisibles, las propiedades intensivas como la temperatura, la presión, la elasticidad, no pueden dividirse y operan gradualmente, lo que dificulta su control y exige una construcción en paralelo. Las cualidades intensivas se despliegan en el tiempo y entran en resonancia con múltiples temporalidades. La constante aceleración de los tiempos dificulta la comunicación con estas dimensiones temporales. Una arquitectura intensiva es sensible a estas temporalidades y constantemente establece alianzas con los distintos tiempos en los que se inserta. Si lo cuantitativo es un instrumento extensivo de poder, lo cualitativo despliega intensivamente potencia virtual. No es la intención proponer una cosa sobre la otra, lo cuantitativo sobre lo cuantitativo, lo intensivo sobre lo extensivo, cayendo en un pensamiento binario como el que mencionábamos anteriormente. Lo cuantitativo y lo cualitativo son diferenciaciones que pertenecen a un continuo. Lo que se quiere resaltar es que cuando estas lógicas de poder cuantitativas son las que predominan en un ámbito formativo, se pierde la oportunidad de cargar al proyecto de capacidad intensiva,
necesaria para el desarrollo de intuiciones creativas. Ante las tensiones entre poder-potencia, cuantitativo-cualitativo y extensivo-intensivo, es interesante revisar el problema de la autonomía. La noción de autonomía en arquitectura ha sido establecida como síntesis unilateral desde el interior de los proyectos hacia la forma arquitectónica en sí misma, resaltando su individualidad con respecto al entorno en el que se concibe y es construida. Esta condición exige la separación de la arquitectura de su entorno, una separación que supuestamente permite reconocer o develar la esencia de la ciudad como composición de partes separadas. La separación de los fenómenos externos plantea la autonomía de la arquitectura como interioridad que promueve la examinación de su propio discurso y se manifiesta a través de edificios construidos. Esta interioridad se encuentra informada a su vez por la acumulación histórica del pasado disciplinar, planteando una cadena de repeticiones que para que sean críticas deben constituir una repetición de la diferencia y operar activamente en el proceso de diseño. La acción crítica se plantea como resistencia a las condiciones preestablecidas e implica la separación en partes para seguir los procesos de generación de lo analizado y posibilitar su reescritura. Esta disección imposibilita capturar lo más rico de cualquier ensamblaje, que son las propiedades emergentes de las interacciones entre sus partes y el entorno. Erin Manning, coreógrafa y filósofa canadiense, advierte que la experiencia no se puede medir externamente dividiéndola en partes. La experiencia es la erupción de diferencia que necesita nuevas formas de valoración en cada momento. La autonomía de la arquitectura, al separarse y cerrarse en sí misma, se refugia en mecanismos de control que promueven lógicas de poder que dificultan la innovación. Bajo esta condición, los procesos se idealizan y suponen, mediante el establecimiento de protocolos autónomos, un despliegue no condicionado por la autoría de quien proyecta. Los procesos autónomos son cerrados. Cuando incorporan información externa, lo hacen como combustible de una maquinaria aislada de su contexto. Una arquitectura intensiva opera con procesos abiertos, en constante alimentación y retroalimentación, con su entorno desplegando la potencia intensiva de la realidad. El control mediante lógicas de poder convierte lo intensivo en absoluto, y el momento en que eso sucede, la ilimitada capacidad de afectación se ve reducida a un grupo finito de posibilidades preconcebidas. ¿A qué espacios pertenecen las lógicas de poder cuantitativo y las lógicas de potencia intensiva? En este punto podemos introducir las nociones de estrategia y táctica desarrolladas por Michel de Certeau. Las lógicas extensas de control cuantitativo pueden asociarse al espacio de orden totalizador de la estrategia. El espacio estratégico está orientado hacia la dominación de los fenómenos y a través del poder manipula las relaciones de fuerza, constituyendo una victoria del lugar sobre el tiempo. Las lógicas cualitativas de potencia intensiva son tácticas. Sus acciones calculadas carecen de un lugar propio. Pertenecen a un no espacio de materialidad cambiante, transitoria y volátil, de flujo y movimiento. El espacio táctico se define por el movimiento en el interior del campo de visión del enemigo y se introduce en el espacio controlado por éste. Obra poco a poco, aprovechando las ocasiones, dependiendo de ellas. No guarda lo que gana, ya que prioriza la movilidad. Detecta las singularidades y las estimula para desestabilizar el espacio totalizado por las estrategias. Se trata del espacio del evento. Una arquitectura intensiva opera entonces tácticamente, resolviendo a cada paso las circunstancias que se presentan. Despliega cualidades, afectando y siendo afectado por los materiales y procesos con los que entra en comunicación. El espacio táctico es genealógico, un espacio intensivo catalizador de capacidades proyectuales que aleja a la disciplina del equilibrio haciéndola turbulenta. La potencia de una arquitectura intensiva emerge de la inmersión en este medio turbulento, en donde tácticamente se mapean e identifican derivaciones proyectuales a través de inestables estabilizaciones que amplían su potencia creativa. Gracias. Muy bueno, Emi, gracias. Genial, muy interesante. Bueno, ahora me doy la palabra a mí mismo.
Diego no está, ¿no? Perdón. Diego Petrate no lo vi, tampoco en la otra mesa. No se lo ve, no, no. No, no está, no está. Bueno. Bien, yo voy a explicar, voy a contar un concepto, una serie de conceptos que venimos trabajando de alguna manera en los últimos 2 años en el taller de teoría que llevamos adelante con Pablo Zelowski y María Elisa Sagüez. Sagüez hace ya bastantes años en realidad el taller, pero venimos, el taller de teoría está en los primeros años de la carrera, en el primero y segundo año, son 2 niveles, y intentamos concentrarnos en estudiar ciertos procedimientos de proyecto. Obviamente intentamos ser un poco restrictivos en este punto, pero sí dividimos la asignatura en los 2 niveles. En uno estudiamos procesos, lo que llamamos procesos de archivo, y en otro los procesos de diagrama. De alguna manera, ambos grupos de procedimientos o ambos temas, ambos campos, tienen una relación con el pasado, digamos. Uno es por la idea de bucear en el pasado para comenzar a hacer, que de alguna manera trabajamos sobre condiciones tipológicas o referenciales, y por otro lado el campo del diagrama, donde justamente buscamos negar ese pasado como si pudiéramos de alguna manera, o jugamos a que intentamos negarlo, ¿no? Esta diferencia, bueno, está publicada por otros lados, no es donde me quiero meter hoy. Sí trabajar sobre 2 conceptos que estamos construyendo. Estamos en ese proceso de poder identificar, dentro de estos mecanismos de diagrama que les estoy contando, estudiar a partir del campo filosófico cuáles son sus condiciones, ¿no? Por eso incorporamos o profundizamos un poco en la lectura de los problemas conceptuales en Gilles Deleuze y en Michel Foucault. Quedan por fuera otros campos de la filosofía, Simondon o Bergson, que también estarían incluidos, y estaría muy bien poder seguir trabajándolos, pero en este momento estamos en la etapa de poder trabajar en estos 2 referentes, y lo que quiero mostrarles hoy es nuestra idea de qué es diagrama para estos 2 autores, y qué tipo de ejercicio llevamos adelante en el taller para profundizar sobre ellos y llevarlos a la práctica. Es importante también entender que estamos en un medio de la Universidad de acá de La Plata, un poco reacio a este tipo de condiciones, pero lo que buscamos es introducir el campo filosófico dentro del proceso de proyecto. Digo, que no son, esto parece una condición obvia en el cuerpo que estamos conversando, pero no es menor por el ecosistema donde estamos metidos, ¿no? Es lógico que entendemos el proyecto de arquitectura a partir de los procedimientos, de eso trabajamos, ¿no? Digo, discutimos este tipo de cuestiones más allá de los campos visuales o referenciales de los fines sobre los que se trabajan, sino que lo que hacemos es empezar a construir estos campos procedimentales en función de estas cuestiones. Hay algunos conceptos que empiezan a entrar en esta relación con los procedimientos de proyecto, que tienen que ver, en términos de Deleuze, con el cuerpo sin órganos, esa búsqueda del inconsciente mismo, como si pudiéramos llegar de alguna manera a ese grado de realidad en términos lacanianos, si se quiere, eso como llegar al estado de deseo más puro, sin codificación, sin objetualización, sin representación, pero es un camino que es un poco complejo para nosotros mismos, no solamente explicar, sino llevarlo adelante, pero nos gustaría poder movernos cuando hablamos de procesos de diagrama
en este campo de estratos quizás organizados de otra manera, sin esa codificación externa, sino con la construcción de una nueva codificación que empezamos a trabajar de otra manera. Naturalmente, esta idea de proyecto es compleja en el sentido que nosotros mismos estamos sobrepasados de subjetividad, sobrepasados de época, sobrepasados de direcciones, y ese campo, transgredir ese campo, obviamente que es muy complejo. Ya Foucault, cuando hablaba de estas cuestiones digamos, de la episteme epocal, digamos, nosotros estamos metidos dentro de una época que podemos estar un poquitito por fuera nomás, pero siempre estamos dentro de un momento que la época nos determina las posibilidades que tenemos de acción. Entonces, moviéndonos en ese campo también es donde estamos, digamos. No podemos negar que estamos en el tiempo, en el espacio temporal en que estamos. Empiezo con Gilles Deleuze, y este es un ejercicio que hacemos a partir de los registros del cuerpo. La idea de Gilles Deleuze sobre diagrama, Gilles Deleuze habla específicamente de diagrama en el libro que habla sobre Bacon, la lógica de la sensación, y hay una frase que a mí me parece que es importante para esto, que es no hacerlo visible, sino hacer visible, ¿no? En estas figuras de Bacon, donde empiezan a transformarse esas caras, dice la extraordinaria agitación de esas cabezas, no es un movimiento que se busca recomponer, sino encontrar fuerzas de presión, de dilatación, de contracción, de aplastamiento, de estiramiento. Eso es lo que Bacon quiere demostrar, y eso es hacia dónde va, ¿no? Entonces, nosotros en este ejercicio es a partir de los registros del cuerpo, movimiento, y les pedimos a los estudiantes que busquen esta serie de condiciones dentro de ese movimiento que les hicimos hacer. Un movimiento simple era para este ejercicio saltar, o bajar una escalera, o sacarse un suéter, o cualquier condición que tenía que ver esto. Porque Gilles Deleuze también dice algo que nos interesa, que les contaba antes. Dice, para los pintores, hablando de Bacon, la pintura ya está en la tela antes de pintar, digamos, ya está ahí, preocupan la misma. Nosotros lo que tenemos que hacer a partir de esta serie de procedimientos es escaparle a esa preocupación que ya viene dada. Nosotros podemos tener ciertas tareas preparatorias, silenciosas, intensas, pero en realidad lo que estamos haciendo es escaparle a esa idea. Entonces, esta condición del acto de pintar que define Bacon, justamente habla de esta idea de hacer marcas, limpiar, barrer, arrugar, lanzar pintura, cambiar de velocidad. Son distintas acciones que tiene el procedimiento que se construye justamente en el hacer, ¿no? El procedimiento para Gilles Deleuze de diagrama tiene que ver con hacer, construirlo mientras se va haciendo. Y a eso es lo que Bacon de alguna manera también llama diagrama, ¿no? Transformar esa primera acción en otra cosa. Dice, es como si de golpe se introdujera un Sahara, una zona Sahara en la cabeza. Empezar a encontrar una piel de rinoceronte, un diagrama extendido que es otra cosa que va más allá de esos datos figurativos y probabilísticos que nos da la época, ¿no? Todos los trazos que vamos incorporando deberían ser asignificantes, con esta condición que establece Bacon. Son trazos de sensación, pero de sensación confusa. No es claro a dónde vamos, pero sí sabemos el camino que va para un lado. Es casi como si la técnica, como si la mano conquistara cierta independencia y empieza a andar, empieza a moverse, empieza a caminar. Es el diagrama entonces ese conjunto operatorio de líneas, de zonas, de trazos, de manchas, que empiezan a construir posibilidades de hecho, ¿no? Son estas condiciones, que es ese conjunto que hablábamos antes. La idea de que el diagrama ahora va a borrar esos clichés previos y empezar a trabajar de otra manera. De todas maneras, si siempre nos manejamos en este nivel, arrastramos todo, dice Deleuze, hacia la catástrofe, hacia lo desconocido, porque en realidad
no podemos reconocer eso que estábamos hablando al inicio. Esta es la segunda parte de ese primer ejercicio, que a partir de la información del cuerpo en movimiento, los buscamos que hagan consoliden un momento de esa máquina de proyecto a partir de estas condiciones. Es simplemente, el ejercicio fue variando, les pedíamos un espacio para ese movimiento, pero en realidad después se transformó en otra cosa que es bastante bien interesante. En el otro sentido, tenemos el diagrama en Foucault. Foucault no va a hablar específicamente de diagrama, quien va a hablar más de diagrama es Gilles Deleuze a partir de Foucault. Foucault lo que describe habla de ciertos dispositivos de poder, de control, de castigo, que está todo el tiempo hablando justamente de procedimientos o de mecanismos que nunca son visibles, pero que se expanden como potencia, como pura potencia. Este que está en la imagen es Simón, Sergio, vos que ya lo conoces a Simón. Ahora cuento este ejercicio. Pero bueno, Foucault es conocido cuando habla del panóptico, que en realidad nos interesa trabajar de eso, porque Foucault lo entiende a ese panóptico como un diagrama, que hay que liberar de todo uso específico, dice, construir una sustancia a partir de eso, una sustancia concreta, que surge a partir de eso. Digamos, el panóptico no es el archivo, digamos, no es lo que referencia el objeto, sino que es un mapa, es una cartografía, es una máquina justamente que se construye a partir de eso. Tiene una multiplicidad espacio-temporal que hace que se construya de otra manera. El diagrama, dice Foucault, no es para representar una preexistencia, sino que produce un nuevo tipo de realidad, un nuevo modelo de verdad en ese sentido. Este ejercicio de los camuflajes, lo que les hacíamos hacer a los estudiantes es un ejercicio muy corto, pero les pedíamos que se camuflen en relación a una obra de referencia. Lo que les obligaba a hacer es el registro del cuerpo en movimiento, el registro de la obra de referencia, pero construir una nueva verdad que se iba a adecuar contextualmente según los movimientos, ¿no? Un ejercicio corto, fue muy divertido, los hicimos desfilar ahí en la facultad, fue una cosa un poco de show. Entonces, ¿qué es ese diagrama para Foucault? Es la exposición de esas relaciones de fuerza. Es una manera de hacer funcionar relaciones de poder, es una condición que construye esa máquina abstracta que tanto habla Deleuze sobre Foucault, que es un mapa de operaciones, de densidades, de intensidades, que va a producir una nueva condición para esto. Esas máquinas abstractas o concretas, por otro lado, son esos dispositivos que nos empiezan a interesar como trabajo. Este es otro ejercicio que a partir de 2 imágenes les pedimos que recolecten información para convertirla, posible de ser convertida en datos proyectuales. Inscripciones, borraduras, marcas, trazos, huellas, hacer visible otra vez eso que hablábamos, ¿no? Y a partir de esas imágenes y ciertos registros es en que empiezan a aparecer este tipo de cuestiones. En definitiva, estos 2 procedimientos de diagrama, que me gustaría sacar la palabra diagrama, pero por ahora es la palabra que encontramos. Las 2 diferencias tienen que ver con, en Gilles Deleuze el diagrama está comprendido como una condición propia en la producción misma, en el poder de la máquina como generación del objeto. En Deleuze el programa se construye haciendo, operativizando. En Foucault no es así. En Foucault ese mecanismo es un mecanismo que busca una nueva posición de poder, una imposición de una nueva cartografía, un nuevo mapa donde posicionarse, digamos, una condición que surge a partir de un sistema dado. Yo lo ponía en palabras que lo podemos charlar, pero me parece que Deleuze construye una máquina, pero Foucault extrae un mecanismo para hacer otra cosa. Alguien construye una máquina, otro usa un mecanismo para hacer otra cosa.
me parece que esa idea, venimos trabajando en esa condición y me parece que nos venimos procesándola, en realidad la ponemos en discusión hoy. La idea de esto que digo, de diagrama, que me gustaría cambiar la palabra, es esa idea de poder salirse de los discursos preelaborados, establecidos, canónicos, y empezar a comprender otro tipo de multiplicidades, liberarnos del signo, construir una nueva significación, que nos va a provocar esta idea de una experimentación continua, una innovación, que es un poco lo que venimos hablando en esta mesa. Tiene que ver también con algo que dice Eisman, que para mí es central, y insisto con dónde estamos ubicados, tiene que ver con escaparle la idea de semejanza y de utilidad que tanto se ha nutrido la arquitectura en su historia, ¿no? A partir de la idea de que se parece a o es útil para. Si escapamos de eso, empezamos a hablar de otra cosa y me parece que es lo interesante. Nada más. Gracias. Ahí estamos, ¿no? Sí. Bueno. Hay demasiadas cosas. Hay mucho, ¿no? ¿Qué hora tenemos? Bueno, hasta 2 menos 10 tenemos tiempo. Yo la verdad que agradezco a Luciano, Sergio y Emiliano, porque también es una cantidad de información que hay acá que es interesantísimo. Yo creo que bueno, hay muchos puntos también en común. Me parece que todos estamos hablando obviamente de procedimientos, de maneras de pensar esos procedimientos para poder hacer cosas, ¿no? Yo en realidad también, que aparte en la charla quería establecer eso, digo, cómo se establecen estos procesos, estos procedimientos que estamos hablando, si los podemos establecer, si cada procedimiento que hacemos es un nuevo procedimiento, ¿no? Donde se incorporan nuevas cosas, si podemos predefinirlo como tal, y dónde están los campos de apertura de esos procedimientos, ¿no? Dónde se produce la diferencia, más allá de la combinatoria, dónde está la diferencia cuando uno establece ciertos procedimientos, ¿no? Cómo se incorporan la diferencia, la variación, lo diferente, digamos, ¿no? Pero los escucho. No, a mí me parece que, digamos, hago una primera reflexión para empezar a discutir. Me parece que hay mucho material, obviamente no podemos llegar a todo, y cada una de las presentaciones trajo 10, 15 temas que podríamos discutir profundamente, y me parece que se hace complejo, pero me parecía que había un par de cosas que me parecían interesantes relacionar. Por un lado, es la relación entre la subjetividad y la objetividad, entre una autoría y un proceso. Me da la sensación de que ahí hay como unas mezclas interesantes. O sea, para mí claramente todo lo que estamos haciendo son modelos o visiones o cosas que aportan seguramente a una construcción de un conocimiento, pero obviamente tienen como aperturas. Pero me parece interesante que el tema de la mezcla inexorable y que es necesaria y que existe y que está por discusión que existe, me parece que a veces está bueno hacer como un súper esfuerzo de separarla, no porque sea separable, porque no es separable, sino solo para poder pensar cada una de las partes. O sea, me da la sensación de que yo lo que estoy tratando es como a veces de jugar ese término, ¿no? Entonces, incluso, no sé, por ejemplo, con lo que vos decías, Pablo, recién, perdón, me meto en una, porque Dale, todas dale, me llaman un montón de cosas, pero digo,
el problema de, el tema de un diagrama materializado, ¿no? Entonces, como el diagrama como producción de información, de fuerza, de campo, está buenísimo, o sea, y me parece buenísimo que se puedan materializar, pero el momento del materializado, la pregunta vuelve a ser como una visión de, bueno, ¿qué le hace a la arquitectura? ¿Qué es lo que produce? ¿Qué es lo que rompió? ¿Qué es lo que permitió? O qué, digamos, ¿cuándo fue un campo aleatorio? ¿Cuándo es o sea, en realidad lo que estoy tratando de decir es cuándo corresponde el sujeto y cuándo corresponde el procedimiento, ¿no? Porque siempre, digamos, se van a mezclar, pero me refería como una post-racionalización o un post-reconocimiento del problema. O sea, por ejemplo, a mí en esos diagramas materializados, que me encantan y me parecen que sí producen un montón de novedad y un montón de interés, me interesa mucho qué es lo que le hizo a la arquitectura, qué es lo que movió, qué es lo que construyó, qué es lo que aportó. ¿Se entiende lo que digo? Más que la sorpresa hermosa que aparezcan unas cosas que están buenísimas, digo, pero me da la sensación que ese segundo pensamiento, que está obviamente incluido en el trabajo, pero me parece, y que lo hacen de hecho, no tengo ninguna duda que lo hacen, digo, pero me parece que esa discusión, ese como movimiento, me parece que es interesante pensarlo. Y me parece que eso se producía en muchas de las presentaciones anteriores también, o como la relación entre, no sé, me parecían cosas interesantísimas con la relación que decía Luciano, del dibujo y el collage digital, como el modo, digamos, me parece que el modo es sensible de pensarlo a partir de estar haciendo eso, me parece que puede cambiar. Yo digo que cuando lo dice es como evidente, ¿viste esas cosas que lo decís? Claro, es evidente, sí, Sí. ¿no? Pero al mismo tiempo decís, bueno, ¿qué hago con eso? O cómo, qué está trayendo, y también vuelve a la mezcla de procedimiento y la subjetividad del autor como línea creativa. No, porque me parece que se mezclan en los puntos de líneas creativas, y me parece que está bueno. No sé, era una reflexión, perdón, me corto ahí. No, está fenómeno. ¿Y mí? Sí, bueno, sí, también muy, muy estimulante las presentaciones, y creo que también que hay como muchas asociaciones que atraviesan las 4 presentaciones. Solo con el objetivo de provocar un poco, plantearía la pregunta por a qué nos referimos con arquitectura, ¿no? O sea, que vos recién nombrabas, qué es lo que le hacen esas materializaciones diagramáticas a la arquitectura, ¿no? Y yo creo que en realidad tiene que ver con el desarrollo de algo que mencionaba, o puedo empezar a sugerir Dale, lo que algo, quieras. intuir, especular, Especula. que algo de lo que mencionaba Luciano que tiene que ver con regímenes de atención, ¿no? Literalmente, a qué prestamos atención y qué es lo que esa atención o ese estímulo de la atención permite reconocer como problemas, ¿no? En todos los procesos o el proyecto en sí, ¿no? Creo que en ese sentido me parece que por ahí puede haber lo digo pensando en términos de que si pensamos que una arquitectura es la concreción física de un edificio, que sé que no se dice en ese sentido, ¿no? Pero digo, como que la obtención de un resultado determinado, óptimo, eficiente, me parece que en realidad como la atención lo que permite es ampliar, como decía la presentación, las capacidades, ¿no? Pues siempre como una única dirección. Vos hablabas, Sergio, de la retroalimentación, me parece que a veces falta esa retroalimentación, ¿no? Entonces, esos regímenes de atención creo que permiten establecer una retroalimentación que amplíe las capacidades, ¿no? Pareciera que siempre la arquitectura afecta, ¿no? Y nunca es afectada. Entonces, en ese sentido, me parece que la actualización de las capacidades siempre se da como ese doble afección, ¿no? Es afecta, pero es afectado por... Y por otro lado, me interesó la idea de mutación. Vos creo que, Sergio, la mencionabas como en términos o asociada a la condición de beneficio. Y me interesaba que la mutación es siempre como un error, es algo que en realidad es una falla, ¿no? Y a partir de esa falla se abren fisuras que permiten algo distinto. Ni mejor ni peor, sino distinto, ¿no? Como que la naturaleza opera por redundancia. Entonces, vos mencionabas como la vida como el proceso más rico en términos de creación, ¿no? Constante.
Y creo que un poco también se trata de eso, ¿no? De cuando mencionaba el tema de las continuidades, ¿no? Uno tiende a dividir como entre lo que es vivo, lo que es muerto, inactivo, ¿no? Como lo inerte, que es capaz de ser moldeado. Me parece que si pensamos en términos de la vida, como decías vos, es como que atraviesa todas las cosas, no importa lo inerte que sean. Sí, yo solo para aclarar, no decía arquitectura en esos términos de una obra construida, en todos los campos como sistema de pensamiento y de modo de pensar el problema de la organización, simplemente, o nada más que eso, como de forma mucho Sí, más sí, técnica que eso. estaba claro. Y respecto a lo otro que me parece divertido, lo que vos decís, si es provecho o es falla, o sea, yo no creo que la mutación sea una falla. Si es una falla, si lo mirás con el sistema anterior, pero si lo mirás en otro campo, deja de ser. O sea, es una falla porque es diferente a lo anterior. Si eso es una falla, se entiende lo que digo, como no estaba funcionando, ok, es una falla. Yo lo planteo como en términos más de provecho, como en cambio de escala, o sea, en el sentido de. Yo creo que tiene que tener una positividad, o sea, lo digo, o sea, lo bestia para pelearnos en todo caso, me parece que la positividad, que no es una posibilidad que podamos reconocer siempre, o que la podamos reconocer a distancia, o que podemos ver, eso no quiere decir que haya que juzgarla, pero me parece que tiene que tener una positividad en el proceso más complejo, si se incorporó y queda, es positivo en sí mismo. Me da la sensación, pero que si no los procesos pueden ser infinitos hacia cualquier lado, y me parece que no tendríamos como, digamos, algunos lo llaman sentido, lo llaman coherencia, consistencia de ciertos tipos. Digamos, hay mil maneras de llamar a este tipo de problema, que yo lo llamo con provecho y positividad, en el sentido, digamos, como de escala más grande, no como el problema de la falla respecto a lo que había. O sea, porque me parece que esto que estamos hablando, de hecho estuvimos hablando toda la reunión de problemas de prejuicios, digamos, la diferencia que planteamos todos, los pares que se fueron planteando y todos, o sea, sin ningún lugar a duda, las 4 presentaciones fueron con pares, ¿no? Pares de discusiones que se iban presentando de distintos tipos, desde del problema de jerarquía heterarquía o de los problemas de realidad, repetición, abstracción, realismo, ¿no? ¿Se entiende? Me parece que esa lógica de diferencia nos permite como meternos ahí. Pero yo lo que estaba como tratando de hacer otra escala respecto al aprovechamiento de la cosa, y en ese sentido, no sé, supongo también que se haya desarrollado y haya evolucionado es mejor que no se haya evolucionado, o más positivo. Es mejor, lo de mejor es ridículo porque es una evaluación. Pero digo, me parece como más, después podemos destruir todo, los humanos somos capaces claramente de destruir todo también, o sea, entonces por ahí no estaría muy positivo. No, estaba pensando, está bueno eso que decís, Sergio, estaba pensando que quizás la condición de positividad o negatividad del error tiene que ver con esa visión más clásica, ¿no? Claro, sí. Ver la falla como algo negativo. En realidad, la mutación es una falla, pero que no tiene por qué ser negativa, sino porque sucede otra cosa. Claro. Hay una cosa que me gustaría pensar, estoy pensando ahora con ustedes, es que nosotros tenemos un problema cuando pensamos en proyectos, que pensamos en cómo dar clases, ¿no? En cómo acompañar un proceso de otro de proyecto. Y en realidad uno cuando piensa un ejercicio, piensa acompañar el proyecto de otro, como que estamos todo el tiempo pensando en campos de posibilidades, ¿no? Imaginamos dónde empezamos y a partir de alguna manera va avanzando el proyecto y vamos viendo posibilidades, ¿no? Como siempre marcando direcciones. Me pregunto si nosotros en la práctica nuestra, cuando hacemos proyectos, lo hacemos de la misma manera. Si nosotros estamos, o no nosotros, digo, o la práctica misma si tiene ese camino, eh, no digo preestablecido, pero que de alguna manera condicionado, eh, o realmente o se va liberando, ¿no? Nos permitimos ir abriendo, o se permite el proyecto, ir abriendo campos que no estaban previstos en esa condición. Se tiene como una idea de pensar entre la docencia y la práctica, si estas cuestiones emergen de la misma manera, ¿no? Para mí te hago un esbozo rápido, simplemente, digamos, yo ahí diferenciaría porque me parece que es necesario,
como el problema de metodología de docencia, digamos, como el campo de transmisión de conocimiento, que a veces puede llegar a tener metodologías más rígidas, a veces, o caminos, porque se plantean de tal manera. Me parece que esas metodologías que a veces se rigidizan en ciertas prácticas, son simplemente una estrategia cognitiva, ¿no? De transmisión de conocimiento. Me parece que no tendría ningún sentido. O sea, sí uno puede tener metodologías internas porque le ayudan y existen y son infinitas, y me parece que está bueno conocerlas y está bueno manejarlas. Y yo hice un planteo, por ejemplo, de un proceso en ese sentido, ¿no? que lo describo, decir, che, sí. O sea, justamente es eso, incluso si te trabas o en el medio estás trabajando y estás entregado al flujo, que es lo que más me interesa, ¿no? Entregado a este procedimiento de transformación en donde se va incorporando información, y qué sé yo, pero esa información obviamente tiene, como no se separa lo subjetivo del procedimiento, uno tiene miles de millones de intuiciones en forma permanente, y esas millones de intuiciones son tomadas por el proceso como parte del proceso. No sé si se entiende lo que digo. Yo lo que estoy tratando de decir es que está bueno entregarse al flujo, pero también si te trabas ahí y no funciona, está bueno saber cómo es el mecanismo, decir, pará, ¿qué tengo que cambiar? ¿Qué información? ¿Qué le incorporo? ¿Qué cambio? ¿Cuáles son? ¿Puedo leer? ¿Cuál metodologías existen? Pero seguir una metodología en sí mismo, en abstracto, a menos que requieras un tipo de coherencia, no tiene para mí ningún sentido en sí mismo. No sé si entiende, no es que está mal tomarla. No sé, me parece que es... Claro. Sí, es cierto. Perdón, no. Emilio. No, estoy pensando en eso que decís, Sergio, es como ese temor determinista, que es algo que tenemos, ¿no? O sea, el pensamiento de procesos no quiere, no me acuerdo qué término utilizabas, ¿no? Cuando el acto de creación, ¿no? Cuando se salía de ese círculo para establecer como una instanciación, a veces hay un temor de que eso suceda, ¿no? En realidad hay que entender que eso es un continuo entre todo ese proceso, por más que uno establezca una cierta rigidización. Sí, pero la pregunta para mí del millón es al revés. Es que a veces ciertas metodologías y ciertos procedimientos te garantizan o te ayudan a correrte de los prejuicios que uno mismo tiene. Entonces, también, porque confiar 100% en la subjetividad me parece que no sirve, y creo que no sirve. ¿Por qué creo que no sirve? No sirve porque te garantiza que vas a proyectar con lo que ya conoces, o sea, no tenés capacidad de producir, a menos que tengas una visión intuitiva potente, que funcione, que en muchos casos funciona, no tengo nada en contra, y me parece bien, digamos, me parece que si no, jugás con todos los prejuicios que tenés hasta el momento. Los sistemas procesuales metodológicos de algún tipo, lo que te garantizan es como una incorporación compleja de una negociación en donde vos sos parte de eso y no sos el autor absoluto, o sea, sí sos el autor absoluto, pero digo, no, tiene requerimientos internos y requerimientos metodológicos y organizativos que naturalmente te quiebran la posibilidad de quedarte en todos tus prejuicios. Si sos o sea, más allá de toda tu sensibilidad, tu cultura, o sea, obviamente tenemos todo eso, y obviamente eso se hace y se produce y se trabaja y se educa, pero digamos, tenemos cultura, pensamiento, libertad, sensibilidad, capacidad de atención, todas estas cosas que estábamos diciendo, claro. Pero al mismo tiempo, ojo, yo tengo, me parece que es un mix raro, porque si se confía puramente en eso, sonaste, porque no tenés, tus prejuicios te consumen. Ahora, si sos hiperrígido, que el otro extremo, que yo creo que ninguno de los dos, lo que planteaba Pablo, como la hiperrigidez de una metodología, es ridículo, digamos, porque esa hiperrigidez de la metodología te permite solo subsumirte a la metodología y no tener como líneas de potencia o líneas de apertura propias o campo de fuga o punto de fuga, como dice Foucault. No sé, digo, ¿se entiende lo que digo? Como no tenés eso. Ahora, claro, los puntos de fuga, ¿cuándo aparecen? Aparecen en medio de todo eso cuando vos también te despersonalizás un poco. Me parece que la máquina abstracta en ese sentido te permite una cierta desterritorialización, para seguir hablando en los términos de Lesiano, que te permite una apertura para poder pensar en otros términos, porque si no, somos un manojo de prejuicios los humanos. Lo siento. Sí, exactamente, y me parece que las prácticas diagramáticas, lo que mostraba Pablo y un poco lo que describía con esto del régimen de atención, es esta idea de posponer, durante el proceso de posponer de forma permanente la toma de decisiones y encontrar en lo que los materiales presentan, alternativas no solo para modificar los métodos, sino para modificar como los resultados.
Por otra parte, obviamente uno no puede evitar operar con metodologías, solo que unas son más explícitas que otras. Hay una frase de un matemático y filósofo, Whitehead, del siglo XX, que dice que las civilizaciones avanzan a partir de extender el número de operaciones importantes que pueden realizar sin pensar en ellas. Es decir, que las tecnologías, sean lápices, sean formas de dibujo, sean diagramas, sean metodologías proyectuales, son síntesis de esos consensos, y esos consensos posibilitan la producción solo con la finalidad de volver contra esos procesos y demostrar que estaban equivocados, de producir mutaciones en esos procesos para generar nuevos consensos. Me parece que ese es en ese posponer está la posibilidad de disrupción de lo ya conocido, de expandir lo que uno piensa, de expandir la subjetividad y de expandir la capacidad de la subjetividad para operar sobre sus propios procesos, productos. La única duda que tengo, Luciano, me encanta y estoy de acuerdo, la única duda que tengo es qué es lo que posponés, ¿no? Digamos, si es pensar en eso, si es evaluarlo, si es rigidizarlo, si es incorporarlo a pensamientos anteriores. ¿Se entiende lo que digo? Porque, digamos, eso, o sea, ¿cuál tipo de evaluación haces y cuándo lo fijas y cuándo lo fijas? Porque me parece que hay ciertas cosas que no está bueno postergar, Dios. Yo no lo postergo, digamos, me parece que esa no postergación está, cuando decís postergamos, no estás postergando 1000 cosas, porque si no, no podrías accionar. Entonces hay sistemas de evaluación de un tipo de nivel y un tipo de grado que estás obligado, y está buenísimo que los pongas con subjetividad, con procedimientos, con procedimentales, a escalas menores. O sea, seguro que eso garantiza lo que vos decís, y estoy de acuerdo. Valéry lo decía como que los seres humanos tendemos a anular lo que sentimos, o sea, siempre tenemos una anulación. O sea, tenés hambre y comés, ¿viste? Es como que el universo de lo práctico. Entonces yo creo que hay ciertas cosas prácticas y ciertas cosas de eficientismo y ciertas cosas de tratar de llegar a un resultado, cualquier que ni duda que hay que posponer. La pregunta es qué otras cosas no posponemos, pero creo que no posponemos un montón de cosas, y está bueno, a mí me sirve pensar que no posponemos, pero estando de acuerdo con lo que sí, Luciano, 100%, solo No, aclaro yo eso. creo que sí, coincido. Ahí estaba pensando, nosotros cuando hablamos de esta serie de procedimientos, siempre hablamos en términos positivos, ¿no? de lo que se dispara a partir de un procedimiento eh, eh, digamos, no habitual. A partir de un procedimiento se disparan cosas, pero también es cierto que a partir de un procedimiento uno construye un mar de restricciones, ¿no? Sabemos todo hacia dónde vamos, pero también, que es un poco lo que creo que Luciano está diciendo, que hay un montón de cuestiones que estamos eligiendo no hacer. Y en ese montón de condiciones de esa negación, me parece que hay también es complejo, porque de alguna manera uno va dirigiendo ese procedimiento hacia esos lugares, pero también está eligiendo no ir a otros, ¿no? Y me parece que esa decisión es tan relevante la negativa como la positiva, ¿no? Hacia dónde qué no queremos repetir o qué no queremos hacer, porque yo entiendo en los procedimientos que nosotros hicimos en el taller, me encantan y dan unas cosas buenísimas, pero después de 10 años son las mismas. No son iguales, son las mismas. ¿Se entiende? Hay grados de diferencia, sí, pero estamos dando vueltas sobre lo mismo. Entonces, estamos negando una condición. Me parece que quizás es más relevante lo que negamos que lo que hacemos. Creo que un poco volviendo a la pregunta que hiciste, Sergio, sobre qué le aportaban estos debates a la arquitectura. Me gustaba esta idea que desarrolla Emiliano sobre el proyecto extensivo y el proyecto intensivo, que también se relaciona con las charlas de la mesa anterior sobre bueno, qué hacemos con el LiDAR, qué hacemos con el BIM, qué hacemos con estas tecnologías. Y la pregunta sería que, me parece bastante grande la pregunta, es ¿qué le aporta? ¿Qué cosas negamos y qué cosas aceptamos de estas tecnologías, de modo tal de poder aportar algo a la arquitectura, básicamente? Entonces uno se podría
podría pensar en indagar sobre los procedimientos en términos de performance o en términos cuantitativos, y dejar de lado el debate sobre las ideas y sobre el sentido, usar las herramientas simplemente para, sí, para construir o para optimizar. Pero las herramientas también permiten otras cosas. Digo, al fin y al cabo, como decís vos, Pablo, se dibuja con lo mismo, pero se hacen cosas distintas. El LiDAR sirve para una cosa, pero también sirve para otra. La inteligencia artificial sirve para una cosa, pero también sirve para otra. Y esas otras posibilidades, esas restricciones o esas decisiones que uno toma al momento de operar, explícita o implícitamente van en pos bueno, o deberían ir en pos de qué es lo que estamos aportando a la arquitectura. En ese caso yo me alineo un poco más con lo que Emiliano describe como el pensamiento intensivo. No discuto sobre herramientas, sino que discuto qué es lo que producen para la disciplina. Y me parece mucho más potente. Es un campo un poco más complejo. Sí. Mucho más amplio y mucho más complejo en realidad. Sí. No sé, creo que todas estas... Coincido igual, pero... Todas las herramientas me parece que de algún modo cognitivamente algo producen. No sale igual después de que estas herramientas están, ¿no? Las que sean, ¿no? Es como que permiten nuevas imaginaciones también. Me parece que hay como una carga de imágenes entendidas en términos más profundos, no de superficiales, que todas estas cuestiones promueven. Estaba pensando en el tema de los procesos y la relación entre subjetividad y objetividad, y no es como que, me parece que no hay que, lo que no tiene que pasar es delegar en el proceso las responsabilidades, ¿no? Propias del hacer. Me parece que en realidad lo que está bueno siempre es meterse en el proceso, poder tomar distancia del proceso, pero volver a introducirse, ¿no? En ese sentido de establecer como ese gradiente entre... Para poder hacer evaluaciones también, ¿no? Como creo que coincido con Sergio, que si nunca emerge nada de eso, y es un proceso... No deja de ser un proceso continuo, por más que se produzcan emergencias que se puedan ser evaluadas, me parece. Sí, pero yo quiero, respecto a esto que dijiste, delegar en el proceso, me parece que algo que también tiene que ver con algo que decía Luciano, en un término diferente. Yo lo que creo es que no es una cosa u otra. O sea, me parece que hay coexistencias de problemas, entonces no es son temas que tenemos que trabajar, investigar y pensar todos, y tenemos responsabilidad al respecto. Tenemos responsabilidad entre todos de pensar el sentido, tenemos responsabilidad de pensar cómo lo usamos, para qué lo usamos, de qué se trata, desde problemas sociológicos, políticos, arquitectónicos, lo que sea, digamos, tenemos todas las líneas que vos quieras. Lo que quiero, me parece interesante como aceptar la coexistencia, digamos, la diferencia en términos de que no es una u otra, aunque están obviamente relacionados. Cuando Luciano decía lo intensivo, yo obviamente digamos, estoy 100% de acuerdo, no es que estoy en ningún momento en desacuerdo con nada de lo que se dijo en esos términos, pero sí me parece interesante que a veces nos permitamos mezclar las cosas y a veces nos permitamos separarlas, porque a veces también lo que sucede, por ejemplo, cuando pensamos o sea, estudiar el proceso de proyecto me parece que es interesantísimo, me parece que nos va a dar líneas de pensamiento potentísimas de capacidad de hacer. Eso no quiere decir que no existan otros componentes de otro tipo de complejidad o de otro tipo de visión o de otro tipo de necesidad que obviamente también hay que discutirlo, digamos, y obviamente todo es un proceso cultural muy potente y muy subjetivo, y nadie está hablando, creo que es evidente que nadie está hablando en contra de eso. Pero me parece que el problema de la constitución, yo veo un problema, me parece que grave en general, de no aceptar la coexistencia de las cosas. Entonces me parece que las peleas en general es como cambios de niveles lógicos, todos discutimos en niveles lógicos
distintos, suponiendo que una tiene que ser sobre la otra, cuando hay ciertas cosas que están coexistiendo y relacionadas a su vez, pero digo, siguen estando. No, simplemente eso lo quería decir porque no quería que se entienda, creo que estamos de acuerdo todos, o sea, no estoy diciendo en contra de nadie, estamos de acuerdo en esos términos, pero me parece que esa coexistencia es fundamental para poder pensar el problema. Sí, no sé si hay algo que escape a los procesos, sean los procesos que sean, digamos, eso es desde ya, ¿no? Sí, por eso, porque estás metido en eso. No, lo que pasa es que a veces para estudiarlo uno necesita identificarlos, cerrarlos un poco, pero es cierto que se mezcla absolutamente. Yo lo que quería decir al principio en realidad que hay un espacio dentro de toda esta cuestión procedimental que está librada a la contingencia, digamos, al momento. No digo... no sé si a Sergio le gusta la palabra intuitivo, yo sé que va por ahí, pero me refiero a esa cuestión que emerge del mismo hacer, del mismo procedimiento. Digo, que está ese espacio, es casi como una columna que corre paralela en cualquier tipo de proyecto, que hay una contingencia que aporta nueva información cada vez, o sea, no siempre, digo, que tiene la posibilidad de aportar nueva información cada vez. En cada instancia del proyecto hay una contingencia que hace cualquiera, desde no tener la herramienta para representarlo, como nos pasa habitualmente con uno de la clase, hasta incorporación. Sergio tenía una lista de problemas, uno de esos problemas bueno, en ese caso está en la lista, digo, si no estuviera en la lista, hay un espacio para meter algo más, ¿no? Entonces, todos estos procedimientos nos gusta como estudiarlos, pero me parece que nos interesa justamente porque es inabarcable, porque siempre nos abre un camino nuevo, ¿no? Una contingencia nueva, una posibilidad nueva, una intensificación nueva que me parece que es lo que nos atrae justamente, ¿no? Es ese aporte. Sí. Yo ahí hago una pregunta, la tiro así, no sé si llegamos a discutirla, pero Dale, tenemos 5 minutos más. ahí tiene que ver el problema de la conciencia que estamos discutiendo. ¿Qué estamos discutiendo? ¿Somos conscientes de esos mecanismos? ¿Nos interesa la conciencia de eso? ¿No nos interesa la conciencia de eso? O sea, para mí es interesante porque me parece que la conciencia te da capacidad de actuación, por ejemplo. Y es una cosa que podemos discutir un montón, que implica el acto de conciencia, o si es limitativo o no es limitativo, pero permite una capacidad de acción. Si no, percepción de las cosas, conciencia de las cosas, hay ciertas cosas que no puedo superar, salvo en lo que decíamos en campos puramente intuitivos y puramente del conocimiento que tenías hasta ese momento. Entonces, si nosotros estamos en la enseñanza, en la transmisión de conocimiento, me parece que es fundamental poder determinarlos, encontrarlos, reconocerlos, no es que plantearlos, cerrarlos como verdades, Claro, sino tener conciencias de mecanismos que nos permitan transmitir o nos permitan pensar ciertas cosas de otros modos que no sean solo el saber que existen. No digo, quiero separarlo de saber que existen, porque no es suficiente, si no podríamos no hacer nada. Digamos, sabemos que existen, no, está bueno conocerlos, manipularlos, verlos, tocarlos, ver cómo se accionan. O sea, me parece que es importante, a mí me parece importante eso. Sí, y sobre todo, bueno, también digo una pavada, pero esa cuestión de que no hay nada cerrado, en realidad, que no se trata de elegir entre pares cada vez, sino que en realidad nosotros en el taller de teoría, por ejemplo, hablamos de archivo y diagrama, pero si nos ponemos lo hemos discutido varias veces, si nos ponemos finitos, en realidad, como os decía, estos procesos que conté, de alguna manera se vuelven tipológicos, porque estamos trabajando sobre lo que ya hicimos y construimos una serie que viene construida a partir de otra condición, digamos, viene acompañada, viene, sí, embebida, porque estamos reiterando, lo tipológico es el procedimiento en ese caso. Digo, se mezclan las cosas y podemos discutirlas y está muy bien. Sí. Pero bueno. No, está buena la idea de la conciencia, no lo suscribiría a lo humano, ¿no? Digo, me parece que lo importante es, no digo que que vos lo suscribas a lo humano, pero hay como una conciencia e inteligencia por fuera del humano. Me parece que lo que hay que ser es más receptivo a esas inteligencias, ¿no? Por eso cuando hablaba de una
de una condición colaborativa o una inteligencia colaborativa jerárquica tenía que ver con eso, ¿no? Con que en realidad, con que vaya y vuelva. Con Gaia, si no, no captamos la información, que es lo que vos decís, ¿no? A veces corremos el riesgo sino de ser impermeables a la información, ¿no? Entonces sí, constantemente es importante poder percibir información y nuevas informaciones, ¿no? Creo que un poco cuando se expande el conocimiento, lo que permite es ser más permeables a informaciones que previamente uno no era permeable. Entonces eso parece que es lo que hace mover la disciplina. No lo suscribo o circunscribo solamente a la disciplina de arquitectura, digamos, pero es lo que hace mover las cosas. No, pero de hecho eso sucede en cada momento, digamos, si cualquier procedimiento, cualquier cosa te genera una cosa innovativa, creativa o algo que no existía antes, tus parámetros de conocimientos anteriores en general les cuesta verlo, porque se produjo algo que tus propios parámetros no pueden ver, ¿no? Entonces me parece que ese detenimiento para poder reconocer esta información que vos decís, estas nuevas cosas, estos corrimientos, me parece que son fundamentales. Bueno, ¿alguna consulta de otros que quieran hablar? ¿Alguna cuestión? Si no, cerramos y damos un break de 10 minutos para la mesa siguiente, que viene bien interesante también. Bueno, gracias, sí, entonces. Sergio, Luciano, Luciana. Lindo charlar. Muchas gracias, un placer. Gracias. Me llevo el cuaderno lleno de notas. Sí, Bueno. Sí, todos. seguiremos, Un montón de palabras nos llevamos. seguiremos en otro campo. Cortamos 10 minutos, a las 2 volvemos con la mesa 6. Así que nos vemos en un ratito. Gracias a todos.